El año 1978 se convirtió en un capítulo trágico para el mundo del espectáculo en México. Artistas icónicos enfrentaron censura, aislamiento y un desenlace fatal que eclipsó el brillo de sus carreras. Julio Bracho falleció el 26 de abril de 1978, a los 68 años, tras enfrentarse a una larga enfermedad que marcó el ocaso de su vida. Aislado y desilusionado, pasaba sus últimos días en su hogar revisando obituarios, reflexionando sobre quienes obstruyeron su carrera. La censura de su película, La sombra del caudillo, fue un golpe devastador que, según su hija Diana Bracho, le provocó una profunda depresión, siendo este aislamiento y boicot profesional los detonantes de su deterioro físico y emocional. A manera de homenaje, en 1982, se inauguró la Sala Julio Bracho en la UNAM, un reconocimiento póstumo a su legado cinematográfico. La censura de La sombra del caudillo, estrenada en 1960, marcó un antes y un después en la vida de Bracho, pese a ser aclamada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde recibió premios por dirección y actuación. El filme fue prohibido en México por su contenido político. Este bloqueo incluyó la intervención de su teléfono y el rechazo de amigos cercanos, lo que lo dejó completamente aislado. Aunque se recuperó una copia del filme, su exhibición en México fue condicionada y mutilada, privando al director de disfrutar el impacto de su obra en su tierra natal. Bracho fue uno de los cineastas más destacados del cine mexicano, con una trayectoria que abarcó 36 años y grandes éxitos como Distinto Amanecer y Historia de un gran amor. Su estilo se caracterizó por un cuidado estético en sus encuadres y una profunda dirección de actores. A pesar de los obstáculos, su cine permanece como un testimonio de su capacidad artística y su valentía para abordar temas controvertidos, dejando un legado que sigue siendo valorado y reconocido en la historia del cine. Paco Malgesto falleció el 22 de junio de 1978 en la Ciudad de México, a los 64 años, a causa de un infarto agudo al miocardio. Fue sepultado en el Panteón Francés de la Piedad, un lugar que décadas después sigue siendo visitado por familiares y admiradores. Su hija, Cristina Rubiales, falleció 44 años después, el 23 de febrero de 2023, también por un infarto, lo que marcó un triste paralelismo en la familia. Al sepelio de Malgesto asistieron más de 2,000 personas, un reflejo del impacto que tuvo en la televisión y la cultura popular de México. Su muerte ocurrió en un momento en que su legado ya estaba cimentado como uno de los pioneros de la locución y conducción en la televisión mexicana. A lo largo de su vida, fue testigo y partícipe del auge de los medios de comunicación en el país, destacándose por su capacidad para conectar con el público a través de su estilo único. Su tumba, como señaló su hija Marcela Rubiales, es un espacio que simboliza el vínculo entre generaciones de una familia marcada por el arte. En su trayectoria, Paco Malgesto brilló como locutor, cronista taurino y conductor de programas icónicos como Visitando a las Estrellas y Operación Convivencia. Fue considerado precursor de las entrevistas televisivas con artistas, marcando un estilo personal que aún se recuerda. También participó en diversas películas durante la época de oro del cine mexicano, dejando una huella imborrable en la cultura audiovisual del país. Manuel Alvarado, conocido también como Gordo Alvarado, falleció el 30 de junio de 1978 en El Paso, Texas, a los 55 años, debido a complicaciones pulmonares. Su deceso marcó el fin de una destacada carrera en el cine mexicano, donde participó en emblemáticas producciones que abarcaron desde el drama hasta la comedia. Estuvo casado con María de los Ángeles Rodríguez desde 1940, quien lo acompañó hasta sus últimos días. A lo largo de su carrera, Alvarado dejó su huella en el cine nacional con participaciones memorables en películas como Santo, El enmascarado de plata y Blue Demon contra los monstruos, 1970, donde interpretó a un empresario de lucha libre, y Cazadores de espías, 1969. También fue parte de clásicos como La sombra del caudillo, 1960, y el éxito de comedia Picardía Mexicana, 1978. Su versatilidad lo llevó a colaborar en más de 20 producciones, consolidándose como un actor destacado en la industria cinematográfica de su tiempo.
Agustín Isunza falleció el 23 de agosto de 1978 en la Ciudad de México, a los 77 años, dejando un legado significativo en la comedia y el cine mexicano. Su humorismo cándido y carismático lo convirtió en una figura entrañable del entretenimiento nacional. Participó en más de 200 películas, destacándose como uno de los cómicos de apoyo más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, al lado de figuras como Armando Soto, El Chicote, y Fernando Soto Mantequilla. Su contribución al cine y teatro fue reconocida con menciones honoríficas y premios otorgados por la crítica y periodistas. La carrera de Isunza estuvo marcada por su versatilidad, desde su debut en La Adelita, 1937, hasta su última película Alucarda, La hija de las tinieblas, 1975. Aunque era conocido por su faceta humorística, su interpretación dramática en Doña Bárbara, 1943, donde encarnó a Juan Primito, se considera una de sus mejores actuaciones. Su habilidad para conectar con el público y su participación en títulos como Ahí está el detalle, 1940. Emma Roldán falleció el 29 de agosto de 1978 en la Ciudad de México, el día de su 85 cumpleaños, a causa de un infarto agudo al miocardio. La actriz se encontraba grabando la telenovela Viviana, donde daba vida a Matilde, un personaje entrañable que ofrecía apoyo y consejos a la protagonista. Su muerte sorprendió al elenco y la producción, dejándole inconcluso su último papel. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés de San Joaquín, siendo recordada como una figura esencial en la historia del cine y la televisión mexicana. La noticia de su fallecimiento conmocionó al medio artístico, pues Emma Roldán había trabajado ininterrumpidamente durante casi 6 décadas. A pesar de su avanzada edad, seguía activa y comprometida con su carrera. Con una trayectoria que abarcó más de 200 películas y una docena de telenovelas, Emma Roldán se consolidó como una de las figuras más icónicas del cine mexicano. Destacó en clásicos como Allá en el Rancho Grande, 1936, y La Pasión según Berenice, 1975, además de diseñar vestuarios para producciones emblemáticas. Su versatilidad y talento le permitieron trascender como actriz de carácter y diseñadora, dejando un legado invaluable en la industria del entretenimiento. Gloria Castillo falleció el 24 de octubre de 1978 en Los Ángeles, California, a los 45 años, debido a un tipo raro de cáncer. Nacida el 3 de marzo de 1933 en Belén, Nuevo México. Inició su carrera actoral en la década de 1950, participando en películas como The Night of the Hunter. Además de su trabajo en el cine, apareció en series de televisión como Disneyland y Zorro. Armando Arriola, conocido como Ariolita, falleció el 1 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México, a los 75 años. Su muerte marcó el fin de una extensa carrera que abarcó cine, teatro y televisión. Reconocido como un actor de reparto destacado, su físico peculiar y su voz particular le otorgaron un lugar único en el cine de oro mexicano. A lo largo de su vida profesional, participó en más de 180 películas, compartiendo escena con figuras como Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés, Tintán y Adalberto Martínez Resortes. El legado de Ariolita abarca una variedad de géneros, desde comedia y drama hasta cintas de aventuras. Entre sus filmes más recordados están No me defiendas, compadre, 1949, El Bello Durmiente, 1952, y El Médico de las Locas, 1956. También incursionó en la televisión, participando en telenovelas como Dos caras tiene el destino, 1960, y Mundo de juguete, 1974. Su capacidad para enriquecer cualquier producción, incluso con papeles breves, lo convirtió en un rostro inolvidable del espectáculo mexicano. Además de su contribución artística, Ariolita dejó una marca en el ámbito teatral, actuando en importantes escenarios como el Teatro Principal y el Teatro Fábregas. Su vida personal estuvo ligada a Eva Íñigo, quien residió en la casa del actor tras su fallecimiento. Armando Arriola será recordado como un profesional dedicado cuyo talento iluminó cada proyecto en el que participó, dejando un legado perdurable en la cultura mexicana. Jacaranda Fernández Domínguez, hija del cineasta Emilio El Indio Fernández, y la actriz Columba Domínguez,
falleció trágicamente a los 24 años en noviembre de 1974, tras supuestamente caer del tercer piso de su departamento en la colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. Testigos narraron que en la madrugada previa al suceso, Jacaranda discutió con su compañera de vivienda, Lidia Suárez Morales, luego de una noche de consumo de alcohol. El grito y el impacto alertaron a los vecinos, mientras la policía apuntó a una posible depresión como causa del fatal desenlace. A pesar de las versiones oficiales, Columba Domínguez expresó incredulidad, afirmando que su hija no mostraba indicios de problemas graves. Emilio Fernández, quien en ese momento cumplía una condena en prisión, manifestó su pesar y limitó sus palabras a orar por su hija. La tragedia se complicó con testimonios de 2 hombres que estuvieron en el departamento horas antes de la muerte, quienes señalaron que Jacaranda se prostituía para mantener a su compañera, algo que, según ellos, le causaba un profundo malestar. Este contexto, sumado a informes de tratamientos psiquiátricos previos, dejó una sombra de misterio sobre su fallecimiento. Jacaranda debutó en el cine a los 17 años bajo la dirección de su padre en la película Pueblito, y combinaba su incipiente carrera actoral con sus estudios de arquitectura. Su muerte marcó el ocaso de una vida prometedora, dejando un rastro de preguntas sin responder y un profundo dolor en sus padres, quienes nunca aceptaron plenamente la versión de los hechos. Gustavo Díaz Ordaz falleció el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México, a los 68 años, debido a complicaciones hepáticas ocasionadas por cirrosis. Tras dejar la presidencia en 1970, su salud comenzó a deteriorarse gradualmente. Su muerte marcó el final de una figura política controvertida, conocida por su férrea autoridad durante su mandato. Como presidente de México entre 1964 y 1970, Díaz Ordaz estuvo al frente de proyectos importantes como la implementación del sistema de transporte colectivo Metro y la reforma que permitió el voto a jóvenes mayores de 18 años. Sin embargo, su gobierno quedó marcado por la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando fuerzas militares reprimieron brutalmente un movimiento estudiantil, un evento que manchó su legado y lo inscribió como un símbolo de represión en la historia mexicana. Salvador Bagués falleció el 26 de julio de 1979 en Los Ángeles, California, a los 75 años. Su deceso marcó el fin de una prolífica carrera en el cine y la televisión, donde destacó por sus interpretaciones en películas como El Gran Robo, 1949, de Appaloosa, 1966, y Duelo en el Fondo del Mar, 1957. Nacido el 9 de enero de 1904 en Juárez, Chihuahua, México, Bagués inició su carrera artística en la década de 1930. A lo largo de más de 4 décadas, participó en una amplia variedad de producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como un actor versátil y talentoso. Fernando Soler, cuyo nombre real era Fernando Díaz Pavía, falleció en octubre de 1979, a los 83 años, víctima de un ataque al corazón. Su muerte fue repentina y ocurrió en un momento en que ya había reducido significativamente su ritmo de trabajo debido a los estragos de la edad. Soler, considerado una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano, dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento. Su vida personal estuvo marcada por su matrimonio con la actriz Sagra del Río, con quien compartió su vida hasta el último día. Con una carrera que abarcó más de 5 décadas, Fernando Soler protagonizó películas emblemáticas como El Gran Calavera, 1949, La Oveja Negra, 1949, y No desearás a la mujer de tu hijo, 1949, destacando por su habilidad para transitar entre la comedia, el drama y otros géneros. Trabajó junto a grandes figuras como Pedro Infante, Sara García y sus hermanos, Domingo y Andrés Soler, consolidando la dinastía Soler como una de las más influyentes en el cine mexicano. Soler debutó en el cine mexicano con Chucho el Roto en la década de 1930, marcando el inicio de una de las trayectorias más prolíficas de la época. A lo largo de su carrera, filmó con destacados directores y actores, siendo reconocido por su talento y versatilidad. Aunque su participación en el cine disminuyó en los años 70, su legado permanece como uno de los pilares del cine clásico mexicano.
Celia Viveros falleció el 21 de noviembre de 1979 en la Ciudad de México, a los 57 años de edad. Su muerte marcó el fin de una prolífica carrera en la comedia y el cine mexicano. Fue sepultada en la parcela de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en el Panteón Jardín, en la misma ciudad. Un lugar emblemático donde descansan figuras destacadas del espectáculo mexicano. Su trayectoria artística abarcó 3 décadas, comenzando en Las Carpas, donde trabajó junto a leyendas como Germán Valdés, Tintán, y Jesús Martínez, Palillo. En el cine, participó en clásicos como Dios los cría, 1953, Calzoncín Inspector, 1974, y Ante el cadáver de un líder, 1974. También brilló en el teatro con obras como Cada quien su vida y Las ficheras, consolidándose como una figura querida y respetada en el medio artístico. Celia Viveros será recordada por su carisma y talento, que la llevaron a destacarse en un ámbito dominado por grandes nombres de la comedia. Su legado perdura como parte integral de la historia del cine y el teatro mexicano.